Hola, teonauta. Hoy tengo algo importante que contarte sobre la oración cristiana. Pero antes te voy a contar un poquito de mi testimonio de fe, porque está intrínsecamente relacionado con el descubrimiento que hice y que ahora te quiero contar, porque es muy importante para tu vida de oración. Yo me convertí más o menos cuando tenía 14 años de edad. Fue en la típica convivencia de jóvenes cristianos, a la que yo había ido, pues no sé exactamente por qué, pero por motivos cristianos desde luego que no. De hecho, mi vida estaba abocada al agnosticismo más puro. Yo pensaba que, pues lo de Dios, pues no se puede saber. Pues bueno, será como una invención cultural que nos mantiene a todos unidos, con unos criterios comunes de vida moral y de ritos sociales. Pero poco más. Total, que cuando tenía 14 años, en esa convivencia que te digo, me encontré con Jesús, personalmente. Y aquí mi vida dio un salto cualitativo. Yo llegué allí a una oración, pues con bastante indiferencia, la verdad. Me senté y sentí que Jesús estaba allí, que hablaba personalmente conmigo, que me llamaba por mi nombre. Y fue algo que me pilló bastante de sopetón. Mi único pensamiento era, que lo que cuenta la iglesia es verdad. Entendí que Dios existe no por una deducción lógica de mi pensamiento, sino porque me encontré personalmente con él. Claro, ¿cómo fue esta primera experiencia de encuentro con la humanidad de Jesús? Pues te cuento. Lo primero, que estaba muy centrada en lo que yo experimenté, en el gusto que sentía al estar con Jesús. Segundo, había una particularidad, que es que yo no quería compartirlo con nadie. Es muy curioso, pero yo en ese momento es que tenía la experiencia de no querer que nadie más conociera a Jesús, para que él no se dividiera. Quería que me amara solo a mí, porque estaba muy a gustito. La segunda particularidad es que yo estaba todo el rato en el centro, tanto de manera negativa como de manera positiva. Me explico. De manera negativa porque en el centro de mi relación con él estaba mi pecado, es decir, todo lo que yo había hecho en mi vida que era contrario a lo que en ese momento se manifestaba de Dios. Y por otro lado, todo lo positivo de haberme encontrado con él. Eso constituía como el doble centro de mi relación con él. Como digo, mi vida a través de este nuevo acto de fe dio un cambio drástico, salvo por un aspecto, y es que en el fondo todo siguió igual. Bueno, son ahora exactamente las 7:55 de la mañana. Yo seguí ahí con mis vanidades, mis cosillas, mis locuras de juventud, que no fueron pocas. Bueno, está viendo una tormenta, vamos, impresionante. Fue solo mucho más tarde cuando empezó mi verdadero proceso de liberación, es decir, un cambio de vida verdadero en mí que fuera más unitario. Es decir, que estuviera más en consonancia con la experiencia de fe que yo había tenido, y no en una división ahí forzada, frustrante. En realidad, a mi oración le faltaba algo que es muy importante y es lo que quiero compartir contigo. Esto tan importante que le faltaba a mi oración es precisamente que Jesús fuera el centro, y no yo. Y esto es lo que aquí llamamos el giro cristocéntrico. Un giro que tiene que dar la vida de cada creyente. Es decir, pasar de tener a nosotros ahí en todo el meollo a poner a Jesús en el centro de nuestros intereses, en el centro de nuestra atención amorosa. ¿Qué pasa? Que cuando la oración está centrada en nosotros mismos, en el fondo la oración es una forma de buscarnos a nosotros y no de buscar a Dios. Entonces vamos a la oración pues con la principal finalidad de encontrar paz, tranquilidad, bienestar, gustitos, relax, tranquilidad de la conciencia, o para superar alguna dificultad, ya sea una dificultad externa, una dificultad interna, o para reconciliarme conmigo, con mi autoestima y sanar mis heridas y todo esto. Ojo, que todo esto, a pesar de formar un estadio incipiente de la oración, que se corresponde sobre todo con lo que aquí llamamos pazos, es un estadio, como digo, muy importante, donde se sostiene todo lo demás. O sea, no podemos anular por completo esto. Todos llevamos un interés cuando vamos a una relación amorosa, aunque sea una relación amorosa con Dios. Es un estadio fundamental, necesario, pero no es el estadio último de la oración. Y tenemos que aprender a ir superando eso, a eso me refiero. Porque si la oración es una manera de reconciliarme o de encontrar paz o tranquilidad psicológica, entonces la oración cristiana en nada se diferencia de la de las otras religiones o de fenómenos como la psicoterapia o el mindfulness o todo eso mezclado. Porque en el fondo, repito, estamos buscándonos a nosotros mismos y no es exactamente eso el tipo de oración que Jesús nos enseñó. Por eso es necesario, repito, hacer el giro cristocéntrico. Esto en realidad es lo más novedoso de la oración cristiana. Entonces la oración, ojo a lo que te voy a decir, no se trata tanto de buscar mi gusto, sino
se trata de buscar el gusto de Jesús. Incluso aunque yo no sienta nada. Es decir, que el centro de la oración no es adquirir dones o beneficios para mí, sino adquirir dones y beneficios para el otro. Porque si te fijas, esto es la dinámica de cualquier relación amorosa. Siempre que nos enamoramos, lo que estamos buscando es complacer al otro, hacerle el bien al otro, saber cuáles son sus intereses y estar muy atento para ver dónde podemos hacerle un poquito de gustirrín. Pues esa verdadera dinámica del enamoramiento tenemos que aplicarlo de manera análoga a lo que es la oración cristiana, no te olvides. A ver, ¿qué le pidió Jesús a sus discípulos en la oración de Getsemaní, cuando él lo estaba pasando muy mal? Pues no les pidió gran cosa, le pidió que velaran, que estuvieran allí con él. Lo único que necesitaba Jesús era que sus discípulos le acompañaran. Y les dice, pues no habéis podido velar ni una hora. ¿Ni una hora? De verdad que nosotros hacemos una hora de oración todo el... Y la oración que les pedía no era una oración muy satisfactoria, no te pienses. Estaban nadando en consuelo los discípulos. Estaban ahí aguantando el chaparrón, pero aguantando el chaparrón con Jesús. Sí, señor. Por tanto, cuando damos el giro cristocéntrico a nuestra oración, pasa algunas cosas distintas. Por ejemplo, ya no vamos a la oración pensando qué vamos a decir, sino estando muy atentos para escuchar a ver qué Jesús tiene que decirnos a nosotros, que es muy distinto. O ya no vamos buscando pedirle algo, sino esperando que Él nos pida a nosotros, o no vamos buscando nada que conseguir, sino simplemente conseguir cosas para Jesús. Que lo máximo que podemos conseguir para Jesús es amarle con el amor que nosotros recibimos de Él por su Espíritu, para que le amemos. Esto es un poco complicado. Dale para atrás y vuelve a escucharlo porque es muy importante. Y esto, como no, era algo que Santa Teresa de Jesús tenía muy claro en su vida. Teresa dio este giro cristocéntrico y toda su oración se vio transformada. Podríamos coger miles de ejemplos sobre esto, pero yo he elegido un textito en el que me parece que está todo bastante clarito y explicado con bastante plasticidad, digámoslo así. Teresa dice, no os pido más que le miréis. ¿Y por qué? Pues porque nunca, hijas, quita vuestro esposo los ojos de vosotras. ¿Te das cuenta? Nos pide que le miremos, no porque nos vamos a sentir todo guay mirándole, sino porque Él está buscando que nosotros le miremos, porque tiene mucho deseo Jesús de nosotros. Y sigue Santa Teresa diciendo que Jesús nos ha sufrido 1000 cosas feas y abominaciones contra Él, y que eso no ha bastado para que nos deje de mirar a cada uno. Y es mucho que, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis vosotras algunas veces a Él. Pregunta Santa Teresa. Ahora viene una frase, que esta frase hay que grabársela a fuego en el corazón. Mirad que no está aguardando otra cosa, sino que le miremos. Tienen tanto que le volvamos a mirar, que no quedará por diligencia suya. Es decir, que hay que tener una sana confianza cuando vamos a la oración, en que lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la oración, Él lo va a obrar en nosotros. Porque el primero que quiere estar con nosotros en la oración es el mismo. Creo que me he apasionado un poco hablando de esto. Tú perdona, pero es que creo que esto es muy importante. Y que hasta que no demos este paso, nuestra oración va a estar como ahí un poquito anquilosada, anclada a los principios. Ya decía San Juan de la Cruz también, que si pensamos que nosotros tenemos deseos de Dios, que sepamos que Él tiene mucho más deseos de nosotros que nosotros de Él. Con otras palabras. Pues nada, ahora en la oración de Fano se lo vamos a pedir a Jesús directamente, cada uno de nosotros, que obre esta transformación, este giro cristocéntrico. Porque si te piensas que estas cosas en la oración es algo que logramos por nuestros propios esfuerzos, que no, que Dios lo hace todo, que es un chollo. Así que nada, nos vemos en la oración y también en el próximo vídeo.